de nuevo a todos. Tenemos una nueva conversación hoy con mi antigua alumna, que como yo siempre les llamo alumni, con Ana Lozano. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, Muchas gracias encantada. por aceptar la invitación. Nada, un placer. Siempre es un placer poder formar parte de esta comunidad. Sí, 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 la comunidad del anillo neurofriki, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Nosotros nos conocimos en el máster de neurorehabilitación de la Universidad Católica de Murcia, pero tú antes has hecho alguna cosa más. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo decidiste estudiar todo aquello que estudiaste antes de hacer el máster. Pues a ver, yo estudié lo primero terapia ocupacional. Vengo de una familia, mi madre es enfermera y mi padre es bombero. Ujú, Y yo creo que desde siempre, pues bueno, hemos vivido, mi hermano y yo, pues, ayudar a la gente, ¿no? ujú, Y me decidí en un principio yo quería estudiar medicina, sobre todo dirigida a la urgencia y todo eso, ujú. pero bueno, cosas del destino, me hablaron de la terapia ocupacional y me gustó mucho. Sí, sí, sí. Estudié terapia ocupacional y mi afán de continuar formándome en todo esto, pues no me fue suficiente en aquel tiempo y me metí en fisioterapia. Ajá. Y bueno, a la vez que estudiaba fisioterapia, ya mi último año me puse a trabajar como terapeuta ocupacional ya en neuro, porque sí que es Ujú. verdad que desde que yo empecé a estudiar tenía claro que la neuro era mi, Sí, mi sí, sí, sí. camino. Y luego ya estudiando el último año de fisioterapia, pues conocí el máster de la UCAM Ujú. y me metí y dije, bueno, ya tengo Sí, que profundizar en todo esto y poder sacar partido y que lo que los pacientes pues, puedan sacar lo mejor de mí. Y sí, por sí, eso sí. decidí estudiar en el máster en la UCAM porque me hablaron muy bien Sí, sí, y sí, pues sí. por todo lo que comprendía el propio máster. Sí, 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 sí. Además, claro, tú ya habías empezado a trabajar, nada más terminar. Bueno, estabas trabajando como terapeuta, entonces. Sí, estaba trabajando como terapeuta, luego sí que es verdad que cuando yo hice mi último año de carrera de fisioterapia, Ujú, en el centro donde yo hice las prácticas de neuro me contrataron ujú. y entonces ya a la vez hice el máster Sí, 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 sí. en la UCAM. Sí, 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 sí. Yo recuerdo durante el máster ahí que no parasteis. No paramos en general, ¿no? Pero sí, sí. Además que teníais ahí, claro, entre la parte teórica, la parte práctica, fue un año intenso, fue un año intenso. Sí, sí, muy intenso, pero muy gratificante y a mí me gustó un montón, la verdad. Sí, sí, sí. Además, yo recuerdo ahí con los pacientes y era todo un reto, ¿eh? Todo un reto. Un reto y la verdad es que es súper chulo porque el máster era muy dinámico y de muchísimas técnicas y herramientas que pudimos Sí, 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 aprender. sí. Sí, sí, sí. Además, pues había un buen ambiente, además. Había un buen Sí, ambiente que eso siempre ayuda al aprendizaje, como bien sabemos los neurofrikis, ¿no? efectivamente, Que eso es importantísimo, aprender en un buen ambiente, un buen clima, motiva y entonces, pues, se aprende más. efectivamente. Sí, Sobre sí, todo en un campo tan sumamente complejo, si lo podemos sí. llamar de alguna manera. Sí, 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 sí. Y después del máster, ¿seguiste trabajando en el mismo sitio o...? No, yo soy de Alicante, trabajé durante un tiempo en Alicante, bueno, en Torrevieja como terapeuta, en el hospital de Torrevieja, antes era USP, ahora es Quirón. Ajá, Luego estuve trabajando en Alicante, en una clínica de daño cerebral, y luego decidí irme a París, ajá, mira. Sí, sí, sí. porque, bueno, necesitaba un cambio de ambiente, me parecía que a nivel laboral aquí en España, pues, bueno, Sí, cómo se nos reconoce, sobre todo, bueno, ya estoy hablando de hace un tiempo, pero bueno, el reconocimiento que teníamos entonces, pues bueno, decidí irme y cambiar un poco de aire para poner un poco tierra de por media sí, y sí, me sí, fui sí. casi 3 años a París Fíjate. a trabajar allí en neuro, Sí, otro sí, reto. sí. Sí, 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 total. Y nada, trabajé allí pues eso, casi 3 años, 2 años y pico en una unidad de daño cerebral en un Ajá. hospital. Sí, sí, sí. Y yo lo recomiendo 100% porque trabajé en la UCI, Ujú. trabajé en la UBI Sí, sí. desde que el paciente está en coma Sí, 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 sí. y hacíamos guardias de fisiorrespiratoria, que me formé allí en fisioterapia Ajá. respiratoria. Y Sí, allí sí, los sí. fisioterapeutas hacen guardias. Eso es Y impensable aquí. luego nada, bueno, aquí.
Además es otro funcionamiento, ¿eh? De hecho, allí somos los fisios los que hacemos aspiraciones o por cánula o por nariz, Fíjate. cuando hacemos las técnicas de fisiorrespiratoria, cosa que aquí pues, es el papel de la enfermería. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí. es otro mundo, o sea, allí es otro Sí, concepto de la fisioterapia. sí, 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 sí. Y luego ya me vine a España y en Madrid estoy, desde que Sí, me sí, sí. vine en el 2016, Sí, 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 sí. trabajando en neuro igual. Sí, 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 sí. La neuro es el centro. Coincidimos otra vez en otro curso. Sí, 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 cierto. Estos son los caminos. Sí, 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 sí. Coincidimos en Madrid, además, ¿no? Sí, efectivamente. Coincidimos en Madrid con el curso de Nelson, fue, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Sí, sí. Este que organizábamos con Nelson allí en Madrid, sí, la verdad que... Nada, hay que reciclarse. Sí, sí, eso siempre. Además, en el mundo de la neurorehabilitación, o te reciclas o mueres. Renovarse o morir. Sí, 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 sí. Y ahora estás en Neuron, ¿no? En Neuron sí, estoy aquí desde el 2016. Ah, No, desde el 2019. 19. Ujú. Me vine para acá. Sí, sí, Y sí. nada, otro concepto muy chulo. Sí, 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 sí. Todo el rato estando al final, pero no es solo en Neuron, pero en todos los sitios, pero al final es como tienes que estar renovándote y buscando información, Sí, sí, evidencia científica, sí, sí, sí. y en ello Y, estamos. y además ahora has visto cambio, ¿no? Entre el trabajo multidisciplinar, ¿no? En los diferentes sitios, ¿no? Sí, se nota el cambio. Bien, es cierto que está cambiando el enfoque, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que no nos miremos el propio ombligo como fisioterapeutas o como terapeutas ocupacionales, sino que muchas cosas de nuestro trabajo están condicionadas por otros campos y que son importantes el que nos ayuden Sí, sí, sí. para conseguir el éxito en la persona. Sí, sí, sí. Sí, además el objetivo final es la mejoría del paciente, que es ese es el centro, es la persona que se trata, ¿no? Trabajamos para y por la persona realmente. Eso es. De eso se trata nuestro trabajo. Así que todo lo que sea mejorar la calidad de vida de ellos. Sí, sí, sí. Claro. Sí, porque antes hubo una época en la cual parecía que como si fuera un mago La varita, que llegaba con la varita y depende de la varita que tuvieras, pues entonces tenías más éxito o menos éxito, efectivamente. Y pero también bueno, se nos va conociendo más. Yo creo que al final hemos salido del campo de los masajistas. sí, 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 sí. Ya se va conociendo cada vez más especialidades de la fisioterapia. Sí, también uno de los objetivos de estas conversaciones es también mostrar los diferentes caminos que toma cada uno, ¿no? Y que hay veces que uno comienza por un lugar y termina en otro y todo el camino ha enriquecido lo que es uno en este momento, ¿no? Que eso es Efectivamente, lo... todo suma. Sí, es verdad podemos caer en creer que solamente hay una parte que ha valido, pero realmente en cada camino todo ha servido pues para construir al final Mm. pues el enfoque que uno hace, que es el tratamiento de Ana Lozano, es decir, que depende de que cada uno tiene el suyo, ¿no? Que sí que Efectivamente, tienes. al final la experiencia y cada vivencia suma Sí, sí. en todo este proceso que estamos haciendo y en nuestro camino, vaya. Sí, sí, sí. Y Mm. esta experiencia de cuando estuviste en Francia, claro, Ujú. había mucha diferencia, ¿no? En el enfoque, en cómo se considera la profesión, cómo te ven, ¿no? Y qué papel tiene la fisioterapia dentro de ese equipo también, y en un hospital, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Es curioso porque es como un poco contradictorio, ¿no? Es decir, la fisioterapia allí está súper reconocida y yo me acuerdo cuando llegué, yo no sabía francés. Yo en marzo me fui, que me aprobaron los papeles que tienes que hacer para convalidar el título y yo en diciembre me puse a estudiar el francés. Yo nunca en mi vida había dado francés, Sí, pero sí. el concepto que tienen es contradictorio en el sentido de que están esperando que lleguemos porque tienen muy buena opinión de los españoles como cómo Ujú. estamos formados Sí, y a la vez, por ejemplo, en neuro están todavía como cuando yo me fui un poco atrasados en el sentido de que todavía utilizaban cosas que nosotros ya no utilizábamos. sí, sí, sí. Pues bien se ha dicho
una camilla de estas que no sé cómo se dice en español, una tabla de verticalización le llaman ellos, es la camilla Sí, que se va el subiendo, plano el inclinado, plano ¿no? inclinado, Sí, sí, que a lo mejor nosotros ya cada vez lo vamos sí. utilizando Sí, menos, sí, o sí. las tracciones en una espasticidad. Sí, sí, sí. Entonces, claro, era contradictorio por eso, porque están esperando como agua de mayo que lleguemos y más cuando estamos especializados en ciertos casos, en ciertas áreas, Ujú. pero luego ves el choque ese de todavía esa diferencia que hay, ¿no? Pero que están muy abiertos. Es decir, yo les proponía mi tratamiento y ellos estaban a la escucha. De hecho, yo me acuerdo de hablar con muchos médicos que venían a hablar conmigo de mi forma de trabajo porque les había llegado la forma de trabajar de Ana, la fisioterapeuta que viene de España. Sí, 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 sí. Fíjate. O sea, Sí, es sí. una experiencia súper enriquecedora. Y luego yo, por ejemplo, me llevé muchísimo, yo igual que yo, aporté, por así decirlo, mi experiencia desde un punto de vista diferente, ellos me aportaron a mí el campo de la fisioterapia respiratoria. Ujú. Yo nunca sabía que allí la fisio tenía tanta relevancia en las UCIs Sí, o que hacíamos guardias localizadas y guardias in situ sí, sí. en pacientes críticos que hacen falta en fisioterapia respiratoria. De hecho, me acuerdo que las enfermeras están allí 24 horas por turnos y aún así nos llamaban a nosotros cuando había que aspirar haciéndole la fisioterapia respiratoria Sí, sí, y sí, nos sí. llamaban a nosotros para hacerlo. Entonces eso me chocó bastante. Sí, 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 eso es totalmente, totalmente diferente a lo que vivimos aquí en España, sí, sí. Sí, El funcionamiento es muy diferente y a mí fue una experiencia, yo la gente, los alumnos de prácticas que pasan conmigo durante todo este tiempo, yo les he dicho y les recomiendo de hecho que si no tienen, no saben muy bien qué hacer, que sí, se vayan, sí, 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 que te aportan cosas muy diferentes. Y allí la figura del fisioterapeuta, allí decían, es que nos da igual que tengáis o no experiencia. Y el idioma, no te preocupes, ya lo aprenderás, sí, decían sí, cuando sí, yo me sí. fui en el 2014. Y es así, fue así, ¿eh? Sí, 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 porque siempre la barrera esa que tenemos los españoles, especialmente con el idioma, siempre hay el miedo de, de hablar en otro idioma, Verla, porque yo creo que tenemos vergüenza. sí, la vergüenza, y como nosotros tenemos la tendencia a reírnos de esas cosas, creemos que los demás también se ríen de nosotros, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pero te ayudan un montón, ¿eh? Yo me fui a París en concreto y estuve súper a gusto. Recuerdo la experiencia como algo que volvería a pasar, ¿eh? Sí, Y sí, aprendes mucho. Aprendes de lo bueno y de lo malo, ¿eh? Siempre al final es como en todo. sí, Coges sí, lo que a ti te gusta y lo que no, pues bueno, pues lo desechas, pero ya lo has vivido. sí, 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 Y el vivir en una situación, estoy trabajando en la UCI, tengo la posibilidad de trabajar con el paciente desde que está en coma sí, sí, con sí, un equipo multidisciplinar en el cual cuando van a decanular a la persona tú estás ahí como fisioterapeuta, pero es que además el logopeda está allí también sí, cuando sí, haya que darle agua y tú como apoyo por si hace una aspiración aspirarle, sí, 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 sí. es otro mundo, Sí, es otro mundo. otro mundo. Sí, 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 la verdad que es muy, muy interesante, ¿no? La experiencia y eso para otros que nos estén escuchando, que estén a lo mejor pensando, no sé qué hacer, pues puede ser una motivación para dar el paso, ¿no? Yo lo recomiendo 100%, ¿eh? O sea, quien tenga la posibilidad y esté echado para adelante, que Sí, no tenga miedo, que hay, o sea, hay muchísima demanda. Yo sigo estando en contacto y me lo dicen, es que todos los días llegan ofertas de trabajo desde Francia. sí, 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 igualito que aquí, más o menos, como en España. Igual. Sí, el funcionamiento allí es diferente. De la carrera que tienen muy limitados hasta que tienes que hacer el primero de medicina para poder Sí, sí, meterte en fisioterapia, sí, hasta que es que, a ver, al final la ciencia de la salud en España, nosotros a lo mejor no le damos la importancia, pero desde fuera ujú. nos ven como que estamos muy formados y Sí, tanto sí. enfermería como fisio, como cualquier profesión sanitaria está muy bien vista. Y es verdad, además, la formación que tenemos aquí en España es muy buena. Lo único que no se corresponde a la formación que tenemos con después las posibilidades laborales que existen y después las ofertas que se producen, que, claro, hay ciertos colectivos que, como por ejemplo los colegios de fisioterapeutas, ¿no? Que deberían Mm, defender nuestro, luchar por nosotros. nuestro nivel, ¿no? Nuestro nivel de formación, que es muy bueno, ¿eh? Que es muy bueno en líneas generales, salvo algún, como digo yo, salvo algún tronco, ¿no? Hay excepciones de todos los lados al final, sí. Que eso va en la persona también, ¿no? Pero, pero normalmente la formación es buena y lo que hay ese bache, ¿no? Que se produce cuando terminas la carrera y después te encuentras
ofertas laborales que Aquí, son lamentables. lamentable. Sí, Sí, porque es que además tenemos tanta cabida en tantos sitios. Yo también allí quise probar algo que yo aquí no lo pensaba hacer nunca, y es trabajar en paliativos. ujú. Sí, 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 Y me sí. pareció enriquecedor, es decir, a ver, el punto de vista es diferente, pero poder trabajar con personas al final que sabes que están en paliativos, Ujú, pero la calidad de vida que les das hasta el final es que te la agradecen. Y tengo un caso que es que nunca se me va a borrar de mi cabeza. ujú. Dices, es que es algo que se te ponen los pelos de punta. Sí, Y sí, aquí no tengo esa oportunidad, ¿no? De, o bien de acompañar a la persona desde que está en la UCI, sí, todo el proceso hasta que le das el alta, o sí, una persona que está en paliativos, creo que tenemos mucha cabida y que haríamos ujú, muchísimo por la sanidad y por las personas, incluso ahorrar sí, en gasto sanitario que no le ujú. dan la importancia y que tampoco nos dan la importancia o no saben valorar el sistema que tenemos la gente que tiene y que de fuera se rifan. Sí, 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 sí. Además, mismo en la situación que estamos viviendo ahora con el tema este de la pandemia, etcétera, como el papel de la fisioterapia parece que en algunos sitios se tiene en cuenta, en otros no, pero es que debería ser obligatorio, ¿no? Obligatorio el que hubiera la labor del fisioterapeuta, del logopeda, etcétera, ¿no? El Que equipo es completo, sí, algo es que fundamental. no se puede entender. Sobre todo cuando al final yo tengo pacientes en neurón post-COVID que se les llama que o bien por secuelas neurológicas o bien por secuelas al final no dejan de haber tenido un síndrome del paciente crítico, problemas respiratorios, Sí, sí. problemas, es que es impensable lo que está pasando y que la importancia, ¿no? Y yo creo que al final más o menos está dando un poco la visión, ¿no? Yo tengo pacientes médicos Ujú. que en un principio no lo pensaban, se les habló de la fisioterapia y están encantados, ¿no? Y al final es Ujú. una divulgación, el boca a boca Sí, que al sí, final se hace entre compañeros y crro que para la profesión es algo importante. sí. Y a ver pues si llega a las altas esferas. Sí, sí, no, no, es que yo, claro, la labor que estamos haciendo, pues con iniciativas como esta o con dando a conocer en nuestro ámbito profesional lo que hacemos, pero claro, no deja de ser pues la labor que se hace al final, el boca a boca de los diferentes profesionales, pero yo creo que se debería hacer una labor de mostrar a los colectivos en los medios de comunicación, que quizás sería bueno que informaran, ¿no? De esto y también a los colectivos profesionales sanitarios, ¿no? Porque hay veces que hay un desconocimiento de decir, bueno, Total. y a quién le mando, ¿no? Sé que hay alguien que hacía algo de mover y tal, pero no, ¿a quién le mando? ¿Dónde lo mando? Claro, yo tengo de cerca, por ejemplo, a mi madre, que ya es enfermera, y cuando yo empecé a estudiar todo esto me decía, es que yo desconocía como Claro, enfermera eso es, la profesión de un terapeuta ocupacional eso es. y la profesión, lo que hace realmente un fisioterapeuta. Y a través de lo que yo he ido haciendo y mi madre ha ido viendo, o sea, dices, es que es vital, de vital importancia Sí, sí, que un fisioterapeuta esté allí, porque es que yo he notado muchísimo cuando yo he cogido un paciente que está conforme entra de un traumatismo craneoencefálico, de un ictus, que ya está a nivel médico estabilizado y ya te dejan o ya puedes empezar a tratar sí, hasta que acaba, es otra cosa muy diferente a cuando una persona recibe un tratamiento más tarde, ¿no? Al sí, final sí, te llega de forma ambulatoria, por ejemplo, totalmente. y dices, es que es brutal la diferencia. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo por eso yo en mi afán de de dar a conocer, yo incluso hice con mis hijas, ¿no? Hicimos un neuroteveo hablando sobre el ictus y Mm, el papel de los diferentes profesionales que hay que hacer, no solamente la parte de qué hay que hacer cuando tienes los síntomas del ictus, que tienes que activar el código ictus, etcétera, sino qué sucede después, qué profesionales tienen que formar parte de tu compañía para saber recuperar si hay algún tipo de secuela, pues lo mejor posible, pero desde el primer momento, desde la fase claro. más aguda. Yo creo que ahí hay también una desinformación, las familias yo creo que ahí se ven como, Mm. ¿qué pasa? Ahora ya mi vida se ha visto truncada y a partir de ahora, ¿qué? Sí, sí, ¿Qué sí, hacemos? sí, sí, sí. Sí, sí, es como le puse en el Nero Te Veo un nuevo comienzo.
Y es así. Una nueva vida totalmente, Sí, porque efectivamente. Y yo creo que ahí la labor nuestra también, bueno, y de todos los compañeros, ¿no? Yo creo que cuando a mí, por ejemplo, me llega una familia, el que tú ya les expliques qué es lo que les ha pasado a su familiar o sí, a ella misma o a él mismo y el porqué de esas secuelas, sí, es como un antes y un después, ¿no? Es decir, a mí esto nadie me lo había explicado, no entiendo por qué no muevo un brazo, o no entiendo por qué no hablo, o no entiendo sí, cualquier cosa, ¿no? Cualquier secuela es como, todavía no les has tocado sí, y ya les estás, o sea, ya los has dejado tranquilos, ¿no? Ya los sí, tienes sí, sí, ganado tu confianza también al final. sí, 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 porque es una labor fundamental, porque además a mí me sorprende cuando hay veces que me llegan pacientes y me viene y nadie le ha explicado lo que han tenido, lo que han pasado, que es un ictus, que nadie le ha explicado lo que es las diferentes áreas del cerebro, las arterias, no lo ha explicado nadie lo que Nada. pone en esa historia ilegible para ellos, ¿no? Que Llegan con el informe y dices, pues mira, toma aquí, esto es lo que me ha pasado. claro, es que yo hace una semana me mandaron una consulta, me mandaron una consulta sobre un paciente y dice, no, le digo, te mando el informe, eran 4 hojas, ¿no? Y dice, de las cuales no entiendo nada, me dijo. Y claro, nadie le ha explicado, nadie se lo ha explicado. Y es que es una cosa que no puedo llegar a entender. Claro, o sea, no lo entiendes, luego te dicen, es que yo lo que tengo me va a volver a pasar, no me va a volver a pasar. Claro, claro. Sí, sí. Es desconocimiento total y yo creo que eso es algo fundamental que deberíamos de hacer llegar, ¿no? Igual que la importancia, igual también de la figura de un equipo multidisciplinar, Eso porque es. la persona es un todo, Sí, no sí, está dividido en partes, sí, es sí, sí, fundamental entender y comprender qué es lo que me ha pasado. sí, 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 Yo totalmente. creo que ahí tenemos una labor fundamental también, ¿no? De Sí, explicar, de educación también hacia sí, la sí, familia, no solo hacia la persona que ha sí, sí, sufrido sí. el ictus o, bueno, Sí, sí, la sí. lesión. Sí, la lesión que sea. Además, el entorno que es fundamental, ¿no? Es el 95% de la recuperación. Siempre digo que es muy importante la complicidad y el trabajo en equipo del equipo con ellos. Efectivamente. Sí, Yo sí. les digo siempre, esto es un equipo, como si fuera de fútbol, ¿no? Yo te doy mis conocimientos, mis herramientas, Eso pero es. yo necesito de ti tu implicación y la de tu familia. Sí, Al sí, final sí. tú vienes a rehabilitación 1, 2 horas, 3 horas al día, pero el día tiene 24 y son 7 días a la semana. Sí, sí, Y sí, es sí. fundamental. Y al final no hay mejor terapia que tu día a día. Sí, 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 totalmente. Además que si tú lo que consigues hacer en una sesión, después lo integras en la vida cotidiana, lo mantienes. Efectivamente. Y es una motivación para ti al final. Y no hay mejor manera de grabar otra vez, regrabar el cerebro Sí, sí, que sí. con motivación y con tus actividades que tú Sí, sí, hacías sí. antes. Sí, eso, gracias a la neuroplasticidad, que eso es, Efectivamente. que todo neurofriki sabe lo que es. Y aquel que primero lo nombró, que fue Cajal. No hay que olvidar que fue Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal. La neuroplasticidad maravillosa que nos ayuda día a día. Sí, 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 sí. Hay que tener un cuadro de Santiago Ramón y Cajal en cada sitio donde se hable de neuro. Ya ves. Hay que Es hacer verdad. medallas con Ramón y Cajal. Sí, sí, sí. No, no, pero es verdad que es súper importante la implicación de la familia. Sí, 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 sí. Y ahí, ahora mismo en el centro de trabajas, ¿qué profesionales hay? Sé que hay logopeda, terapia ocupacional. Hay logopeda, hay neuropsicólogo, hay terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, hay neurólogo, Ujú. trabajador social Sí, sí, sí. y en principio eso es lo que compone el equipo. Sí, sí, sí. De momento eso, sí que es verdad que estamos en contacto con neurofisiólogos Ujú. también. Sí, 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 sí. Y sí que es verdad que cuando entra una persona se hace siempre al final una reunión, Ujú. se marca con la persona, es el centro de todo, se marca con ellos los objetivos Sí, 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 y sí. luego pues de forma periódica nos vamos reuniendo para ir revisando Sí, los sí, objetivos que se van trabajando. sí, 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 sí. Y sí que es verdad que se hace mucho hincapié, y yo creo que eso en general se hace en muchos sitios, el que no es solo a nivel, porque todo el mundo viene, quiero volver a caminar, por ejemplo. Sí, sí. Claro. Eso es. ¿Cuál es tu objetivo? Volver a caminar. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero sí que hay que hacer entender que muchas veces hay procesos cognitivos que están interfiriendo en caminar, pues a lo mejor Claro. a nivel visoespacial, Ujú. a nivel de atención. Entonces, explicamos muy bien que a nivel motórico se puede evolucionar, pero hay una parte ahí Ujú. latente cognitiva que si no se trabaja se va a ver muy condicionado nuestro Sí, trabajo. sí, sí. Y eso es lo bonito de trabajar en equipo. Claro.
claro. Sí, 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 sí. Y además, claro, después aparecen ahí las figuras del optometrista, de todo este tipo de... Neurooftalmólogo. Sí, 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 es que es fantástico. Hay veces que te encuentras pacientes que no, no evolucionan como quisieras y de repente ves que es un problema visual, ¿no? Es Bueno, una... el problema visual es tremendo, ¿eh? Yo creo que es el gran olvidado en parte. Sí, 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 sí. Además es un campo muy interesante. Sí. Mm. Yo hablaba con un paciente que él es oftalmólogo y me decía, yo le preguntaba, pero cuando una persona tiene un ictus, igual que se le valora desde neurología, no hay un neurooftalmólogo que vaya Ujú. a valorar posibles hemianopsias, Claro. posibles Ujú. a nivel ceguera cortical, no sé, cualquier cosa. Sí, Y dice, sí, no, sí, no. sí. Sí, sí. Somos los grandes olvidados, digo, pero es que luego nos interfiere muchísimo a nosotros Ya ves. en nuestro tratamiento. Sí, sí. Entonces, hasta que no llegan a nosotros, que decidimos derivar, por ejemplo, yo no quiero ni pensar una persona que, pues eso, con una hemianopsia, con una Sí, sí, sí. diplopia, con cualquier cosa, cómo tiene que estar viviéndolo. Y el no Sí, sí. entender, o la familia no entender por qué olvido la mitad Sí, sí, sí. mi cuerpo, o por qué me voy pegando con todas las puertas, o porque al final hasta que llega un neuropsicólogo, o se ve realmente que una hemianopsia o Sí, sí, cualquier sí. cosa, la que tiene que estar pasando, ¿eh? Sí, sí, además el gente que leía mucho y deja de leer porque, claro, no es capaz de leer o que se deja la mitad del plato sin comer, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, entre Eh, otras cosas. y otras muchas cosas, ¿no? No, pero que yo creo que es la gran olvidada y es algo que interfiere muchísimo, ¿no? Sí, sí, Y siempre, es que yo creo que al final lo que más se ve es lo motórico, ¿no? ¿Y cuál es tu sí, objetivo? Caminar. Vale, sí, pero caminar engloba muchísimas sí, cosas. Y pues vamos a ver dónde está fallando el por qué no caminas también. sí, sí, y desgraciadamente hace años y ahora en algún caso también se produce que se le da prioridad, ¿no? El que ande, que ande, que ande y después vemos esos brazos que vemos por ahí, ¿no? Que parece que También. que el brazo no interviene en la marcha, ¿no? Ya. Madre mía. Y es brutal cómo influye. Sí, 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 es tremendo. Como, y eso, como lo hablábamos antes, si se prestara atención en la fase aguda a mantener aquello que está, porque en esa fase aguda está. Es decir, nadie tiene un ictus y de repente tiene una espasticidad tremenda, ¿no? Así de repente, por la Ujú, lesión, sino eso se produce un poquito después. Entonces tú, ujú. siempre digo, las carreteras están intactas, lo único que no es procesada la información, pero ¿por qué no mantenemos las carreteras intactas sin piedras? ¿No? Para Sí. que después se pueda volver a utilizar esa carretera, para que pasen coches. Sí, pero igual que la sensibilidad, ¿no? Es decir, Claro, es lo te mismo. llegan hipersensibilidades que dices, es que si hubiese dado un tratamiento sensorial desde un primer Sí, momento, eso es. Sí, por eso cuando digo carreteras, ¿no? Esas vías sí, sensitivas, esas sí, vías motoras, es decir, todo. que todo ese recorrido, esas informaciones podrían estar bien hasta el sitio donde está la lesión, pero después ya... Sí, pero eh, sería otro, pues eso, que se ve un antes y un después, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de ver trabajar desde que el paciente está crítico y el médico te dice a las 24 48 horas, pues mira, ya puedes empezar. sí, sí, sí. Y ves la evolución, Sí, sí, dices, es que, bueno, es que, claro, es mucho más fácil, la persona está mucho más integrada, sí, sí, no te encuentras cuadros a lo mejor que dices, madre mía, ¿cómo se ha podido llegar hasta este momento? sí, sí, sí. La desinformación, o Sí, sea, al sí, final es un todo, ¿no? Y sí, sí que sí. es verdad que a mí me gustaría, bueno, me gustaría, claro, en el mundo de ideal sería que pudiéramos intervenir Sí. desde que la persona entra, ¿no? Y el médico te dice, vale, ya está estabilizado, ya puedes entrar. Eso es clave. Eso es clave. Además, en las publicaciones que hay, la evidencia nos indica que la duda es si empezar en las 24 horas o después de las 24 horas. Así que fija, cuando ves esos casos que se van a su casa y están esperando a que tengan un hueco en la ambulancia para poder llevarle al centro, al hospital. Mira, mira. O desahuciados, Sí, me han llegado pacientes que me dicen, mira, a mí me han dicho que este brazo me olvide de él, que no lo voy a recuperar, y a lo mejor en un año ya están conduciendo, ¿sabes? Quiero decirte, casos así, o sea, sí, desahuciados, como me dicen ellos, dices que me han desahuciado literalmente en mi vida. Ya de por sí ya ha pegado un cambio al haber sufrido un ictus, el que ya te digan eso o que te digan también los 6 primeros meses son vitales y luego ya no vas a recuperar nada. También me bueno, encuentro muchos. es que son esos mantras
patológicos, porque yo lo llamo mantras patológicos, que hacen tanto daño y que se han tomado como un mantra válido. Y es totalmente falso, ¿no? No tenemos, nadie tiene un reloj en su sistema nervioso, en su cerebro, que diga, atención, estamos a punto de cumplir los 6 meses de la lesión, ¡pic! Y se apagó el motor. No, vamos a ver. Vamos a ser un poquito coherentes. Otra cosa es que tú, en la administración correspondiente, tú quieras poner un plazo administrativo para tener que dar alta a alguien. Pero bueno, dilo, explícalo. Yo siempre lo digo y lo digo aquí públicamente sin ningún tipo de problema. Que dilo honestamente. Digo, no, nosotros le cubrimos tantos meses, pero no lo digas que no podrá recuperar nada más porque eso es mentira, ¿no? Eso es... Efectivamente, no. Y al final la experiencia también te lo dice, o sea, lo vas viendo Sí, diariamente y al final es cortarle las alas a la persona. Y cuando ves personas jóvenes dices, madre mía, ¿cómo le han sí, podido sí, decir esto? sí, ¿Y cómo le estás cambiando? O sea, es que influyes en su vida y influyes a nivel psicológico, o sea, sí, puedes sí, destrozarlo psicológicamente. sí, sí, sí. Sí, yo recuerdo una paciente que fue a la consulta, ¿no? Y le dijeron, bueno, tú ya sabes, eso con 20 años, ¿no? Con 20 años iba con su madre. Y dice, bueno, tú ya sabes que iba en silla de ruedas. Dice, tú ya sabes que aquí así te quedarás para siempre. Pero vamos a ver. A la siguiente consulta fue andando y dijo, bueno, vienes andando, pero el brazo no lo vas a mover nunca. Ah, claro, Yo mira. digo, entonces, yo digo, ¿cuál es el objetivo de esto? Eh, Machacar. ¿Es un objetivo sanitario? ¿Es un objetivo terrorista? ¿O de qué es esto? Es que no puedes, no podemos tratar a ningún ser humano así, a ningún ser vivo así, y menos a una persona que está en una situación De en vulnerabilidad. una situación vulnerable, que vamos a ver que que has sufrido un daño cerebral y estás en una situación que lo que quieres es que te echen una mano para salir adelante, no que te pongan una piedra en el cuello y te tiren al río. Luego es que tampoco lo entiendo muy bien, o sea, la filosofía que tienen ellos a la hora de decirlo, porque tú puedes pensar, vale, pues ya te quedas ahí desahuciada en una silla, entonces necesitas medicación, necesitas una persona, ley de dependencia, Sí, necesitas una sí, persona de 24 horas y no miran más allá de que si esta persona tiene rehabilitación, posiblemente sea independiente. sí, 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 cierto. Eso a largo plazo Eso es. puede suponer un ahorro, Sí, 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 sí. hablando a nivel económico. Sí, 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 sí. Sí, es así, y es que es así de cierto. Pero bueno, ese es el... Yo siempre cuando comento esto con alguien, así del ámbito médico, digo, "Bueno, vamos a ver, ¿cómo tratarías a esa persona si fuera tu madre o si fuera tu padre? ¿Harías lo mismo? ¿Cambiarías en algo? ¿Buscarías alguna alternativa para conseguir la mejoría? Pues eso hazlo. Eso hazlo. Harían un gran favor, la verdad. Sí, 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 sí. Y después, si no tienes esa vocación, pues haberte dedicado, pues eso, ni siquiera a cultivar fruta, sino a picar piedra. Ya está. Sí, sí, así es. Sí, Trabajamos con personas al final. claro, es que. Y además es lo bonito de nuestra profesión y encima nos vamos a estropear nuestro ámbito sanitario. Vamos a ver si caminamos todos a una, ¿no? Efectivamente. Ojalá pudiéramos ir todos a una y poder cambiar este método o este sistema que Sí, tenemos aquí en España. sí, sí, muchas veces es frustrante, ¿no? Es frustrante encontrarte situaciones de estas, pero bueno, menos mal que después hay otras maneras de trabajar, ¿no? Sí, yo creo que también la gente joven está ayudando mucho, ¿no? Yo me Sí, voy encontrando neurólogos, me voy sí, sí, encontrando gente, médicos y enfermeros, o sea, yo creo que al final la divulgación y que la gente entra, la gente nueva cree mucho en la rehabilitación, creo que va a ayudar muchísimo sí, sí, en sí, todo esto. Hace poco hablaba con un neurólogo y le decía, dice, es que realmente creo en la rehabilitación y la vendo. Y si luego ya no hay solución hacia la parte rehabilitadora, pues ya metemos medicación, metemos ciertas cosas, pero no vamos a desahuciar ya a la persona desde un primer momento. Y yo decía, sí, sí, diciendo, este ha venido de otro planeta. claro, o algún médico que te dice, que hay muchos ya, o menos mal, voy a pinchar toxina donde quieres, o dónde piensas tú, o dónde te interesa, o que pinchen la toxina. Sí, 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 eso es otra batalla. Y dices, anda, mira, Sí, 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 tienen en cuenta mi opinión, que al final soy yo la que está día a día con claro, la sí, sí, persona. sí, es así. Sí, sí, es verdad. Y además esa es la manera correcta de trabajar, ¿no? Y yo en algún curso que he dado en hospitales, yo recuerdo una ocasión en la cual quiso venir
una médico rehabilitadora que estaba en la residencia, ¿no? Todavía. Y yo digo, por supuesto, yo lo que quiero es que vean lo que hacemos, ¿no? Que vean lo que hacemos para que sepan cuándo tienen que derivar y lo que estamos haciendo. Es que eso es algo que he querido hacer alguna vez y no ha sido posible. De hacer cursos para médicos, ¿no? Para explicarles lo que hacemos desde el punto de vista de la neurorehabilitación, los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los Ujú. logopedas, porque deben saber los resultados que hay, ¿no? Porque hay veces que es el desconocimiento de realmente sirve de algo y claro, si comparas un tipo de trabajo donde pues es, como digo yo, la cadena de montaje, J. Caballo Rey, siempre lo mismo, pues dicen, no, es que no tiene resultado, ¿no? No tiene... Claro, Ya. vamos a ver, es que depende del tratamiento que hagas, claro. Claro, efectivamente. Sí, Y que luego, pues igual que cuando tú empiezas como fisioterapeuta a trabajar en un equipo multidisciplinar y dices, ah, pues muy bien, voy a meterme a una sesión. Yo lo sigo haciendo, ¿eh? Con compañeros. Le digo, ¿te importa que me meta con tal persona sí, a sí, ver cómo estáis trabajando o dame pautas? Igual que yo conozco lo que se está trabajando en el resto de... Y creo que es algo muy importante. sí, 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 Yo creo que al final el médico en este caso, que lo ve de cada X tiempo, creo que es fundamental que conozca el cómo trabajamos, ¿no? Y sí, no solo llega a mi consulta a ver que te vea el brazo, a ver la pierna, a ver los reflejos. sí, sí, Vale, venga, nos vemos dentro de 6 meses. sí, 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 Pues hombre, detrás de todo eso hay un trabajo. sí, sí, Y ese sí, trabajo yo creo que es bonito también que lo sí. conozcas. Sí, sí, además que yo coincido también con médicos rehabilitadores que hacen esa labor de saber lo que hacemos, ¿no? Sí. Y además que lo agradecen incluso el tener criterio para decir, no, no, es que tú lo que necesitas ahora es que te vea este profesional o este otro, que realmente eso es lo enriquecedor también para ellos, ¿no? Saber ayudar mejor, ¿no? A los pacientes, ¿no? Sí, es verdad. Y yo creo que es una manera, ellos también, o sea, el éxito también está en eso, ¿no? A ti te llega el paciente después de un ictus, el saber que hay profesionales detrás que van a ayudar a esa persona y que esa persona está confiando a ti como en médico y que sabe que le vas a recomendar en principio lo mejor para él o para Eso ella. es. Sí, 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 es verdad. Y, el, y a mí me ha pasado, ¿no? Cuando tienes que derivar a otra persona, al paciente a otra persona, es que te gusta poder mandarle a alguien que lo va a hacer bien y porque el paciente se va a sentir bien tratado porque le has mandado a alguien que está ayudándole en esa necesidad que tiene y es bueno para el compañero o a la compañera a que le mandas y es bueno porque tú has recomendado a alguien Claro, bueno, ¿no? Entonces ese es el saber derivar, saber el momento en el cual necesitamos la ayuda del compañero, ¿no? efectivamente. Sí, sí, sí. Mm. Y si te rodeas de buenos profesionales, entonces ya eres lo mejor. Sí, 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 sí. sí. Y ahí en el centro, por ejemplo, tenéis alumnos de prácticas también, sí. Sí, sí, tenemos alumnos de prácticas de logopedia, de neuropsicología, de fisioterapia, del máster de robótica de Castilla-La Mancha, o sea, de carreras y de máster tenemos alumnos de prácticas. Y yo todo esto se lo hago llegar, ¿eh? Le digo Sí, que, sí, sí. o sea, le explicamos muy bien, al final hacemos ver que la persona es el centro de todo Sí, y sí, que no sí. hay que olvidarlo, que aunque tú te quieras marcar un objetivo y dices, es que la persona nada más que hace que decirme que quiere caminar, pues no le quites la idea de que a lo mejor que no quiere caminar, sino le puedes decir, vale, caminar es a largo plazo, pero a lo mejor antes de caminar vamos a ir cogiendo independencia, pues vamos a trabajar sobre los volteos, sobre el vestido, sobre... Es Sí, sí, decir, sí, sí. pero no olvides lo que él quiere, porque si le quitas el objetivo que él te Claro. ha planteado, ¿qué sentido tiene para él, entre comillas? Sí, 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 es así. Sí, sí. Entonces, bueno, les hago llegar, intento hacerles llegar todo eso y luego también les insto o les animo, porque dicen, es que después de la carrera, ¿y ahora qué hago? Sí, 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 ese es la La clave, gran ¿no? pregunta. La gran pregunta. Eso es lo que también te quería preguntar, ¿no? Porque claro, Ujú. cuando tienes alumnos, ¿no? Alumnos en el aula o que están a punto de terminar, cuando esa sensación que hemos tenido todos, ¿no? Que llega al final de la carrera y dices, joder, que he visto cantidad de cosas, pero parece que no sé nada y ahora ¿qué hago, ¿no? ¿Qué le dirías a estos alumnos después de tu recorrido profesional y personal? ¿Qué le Ujú. dirías a estos alumnos así que están un poco temerosos?
Pues yo les diría que estén tranquilos, Ujú, que estamos muy bien formados y que en el resto de Europa, que es lo que yo no conozco, nos tienen muy buena referencia. ujú. Que yo también tuve esa sensación de que parece que no sé nada después de 4 años de haber estudiado, Sí, sí, pero no es así. Al final, la experiencia es lo que te va a dar la tranquilidad, yo creo, ¿no? Y al final, aunque tengas experiencia, esa espinilla, sí, esas burbujitas, como yo digo, las sigues teniendo y eso es lo que hace que sea emocionante, ¿no? Y que estés siempre en constante renovación y queriendo aprender. Al final, la ciencia de la salud es renovación. Se van haciendo investigaciones y van saliendo cosas nuevas. Entonces, que no desesperen, ujú, que si tienen claro lo que les gusta, que se especialicen en ello y que si tienen la oportunidad, porque sí que es verdad que en España están mal las cosas ujú, y ahora con el COVID se nos van conociendo más, que se vayan fuera ujú. durante un tiempo determinado, Sí, pero sí, fuera también dan la oportunidad a gente que no tiene experiencia, sí, les dan las oportunidades de poder trabajar y yo me fui ya con el máster hecho y me abrieron las puertas y me dijeron que no tuviera problema. Y yo no conocía la fisioterapia respiratoria y ellos me formaron sin ningún tipo de problema. sí, sí, sí. Y la forma de trabajar es muy diferente y te enriquece a nivel personal y a nivel profesional. El poder conocer cómo se trabaja fuera, cómo trabajan otras profesiones fuera. Sí, sí, sí. El que yo he estado presente cuando han cambiado una cánula, Ujú, cuando han hecho una PER, hemos decanulado. O sea, te dan muchísimas oportunidades ujú. y muchas oportunidades que puedes trabajar en diferentes ámbitos. O sea, no solo yo como he trabajado en neuro, también he podido trabajar en paliativos, he podido trabajar en centros de reeducación, como llaman allí, polivalente, de todo tipo de patologías. Sí, En sí. Francia, que es lo que yo conozco, se ha trabajado, el fisio está en cardíaca, está en cirugía torácica, está en oncología, en paliativos, en pediatría, o sea, es un mundo. Y si no lo tienen claro, que prueben. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es buen consejo. Sí, sí, sí. Y siempre os pregunto, para terminar, una pregunta que es más como una reflexión, ¿no? Uh -huh. Cuando nosotros nos ponemos delante de los pacientes, ¿no? En la neurorehabilitación es un recorrido más largo, una evolución más larga, pero puede ser que en un momento pues no veas ya al paciente o que has tratado al paciente y se le ha dado el alta, o que cuando te jubiles tú pues ya dejes de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo te gustaría que te recordaran esos pacientes que han pasado por ti? Me gustaría que me recordaran como alguien que les ha ayudado o les ha mejorado o ayudado en su calidad de vida. Ujú. Como alguien que ha estado a su lado, acompañando en un proceso que les ha cambiado la vida, pero que a la vez, eh, a pesar de haberla cambiado, he formado parte en algo bonito para ellos porque han conseguido sus metas. Sí, 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 sí. Es fundamental, sí. Además, en ese proceso, ¿no? El sentirse acompañado es tan importante Mm, cuando uno está sí. en esa situación de patología, ¿no? O de enfermedad, o de secuelas, de sentirse que hay alguien a tu lado, es Sobre fundamental. todo ponerte en el lugar del otro Sí, y entender qué es lo que le pasa. Al final, sí, sí, el sí. médico lo ve o la enfermera lo ve cuando está en el hospital, pero tú eres su persona de referencia Sí, sí, cuando llega a ti. sí, 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 Y cuando llega a ti, se agarra a lo que tú le digas. sí, 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 Y sí, a partir de ahí eres su codo con codo. O sea, tú vas a estar trabajando con el codo con codo y vas a ser sí, 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 su persona de referencia en realidad. sí, sí, su cómplice. Mm. Sí, Sí, tienes que ir entendiendo y tendré días mejores como tenemos todo y tendremos días sí, peores. sí, 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 sí. Sí, porque además hay días incluso en el que te echas unas risas y otros que no te echas tantas Eres risas. su paño de lágrimas. Es verdad. Y además hay unos días que tú le cuentas tus penas y otros te las cuenta él. Claro. Es que al final, Sí, sí, esto es como yo le digo, esto es como una familia al final. Si es sí, que sí, llegas a tener tal complicidad con sí, la mayoría de ellos, sí, sí, que sí, al final es como una familia, ¿no? Forman parte de ti y tú formas parte de ellos. sí, 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 sí. Pues Yo tengo nada. muchos pacientes que siempre me mandan WhatsApps o lo que sea y te dicen, oye Ana, que no sé qué, que he sido abuelo. Ah, pues muy bien, Sí, enhorabuena. sí, 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 Pero, sí, ¿sabes? Te da alegría saber de ellos, ¿no? sí.
Sí, pues además te meten dentro de su círculo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí. Pero es de agradecer también, ¿eh? O sea, yo entiendo perfectamente que has formado parte de su vida en un momento Sí, sí, muy sí. delicado Sí, sí. y al final yo creo que es su manera de agradecerlo, ¿no? Sí, Y sí, sí. tan agradecido. Sí, sí, sí. Además que esas vivencias, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando ayudas a una persona a ponerse de pie o consigues hacer un movimiento que has estado trabajando para ello. Eso es una cosa que te llena de una emoción tremenda. Sí, Te lleva emoción, sí, sobre todo cuando ellos se emocionan y dicen, pues es que me habían dicho que no me iba a poner nunca de pie. Y entonces ya empieza ahí y ya digo, esto es claro. maravilloso, Sí, sí, es sí. Ahí maravilloso, es tú verdad. dices, por esto estudio fisioterapia o terapia o lo que sea, ¿no? Por eso me dejo los cuernos día a día para intentar ser o tener lo mejor para ofrecer. Sí, sí, Pero sí. merece la pena, es muy Sí, sí. bonito. Sí, sí, sí. Por eso nuestras profesiones, porque tú tienes dos, ¿eh? Sí, pero al Son... final no las separas, ¿sabes? Al final Claro, sí, eres el tú. día a día es la persona y bueno, trabajas para ella Sí, 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 y sí. por ella. Sí, sí, sí. Pues nada, un auténtico placer haber estado charlando este rato contigo y habernos abierto tu experiencia, ¿no? Que es tan enriquecedora para aquellos que nos escuchen, ¿no? Nada, el placer ha sido mío. Un auténtico placer, la verdad. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, a mí me gusta siempre saber de vosotros porque yo siempre mi labor como docente es gracias a que hay alumnos delante. Entonces, siempre me gusta volver a saber de vosotros, qué hacéis y saber también el recorrido tanto profesional como personal, ¿no? Pues nada, que sepan todos que Neuron está abierto para los alumnos de prácticas y que allí estaré disponible cuando lo necesitáis. Sí, sí, sí. Así que Y dejaremos adelante y que no se desanimen. Sí, sí, sí. Dejaremos en la descripción del vídeo también el enlace a esta página donde puedan encontrarte porque ahí. Cualquier duda que tengan, como si quieren preguntarme cualquier cosa de París, de cómo hice, de cualquier cosa, que estoy Fenomenal. disponible. Que Fenomenal. las cosas no son fáciles, a mí no me resultaron fáciles Sí, y en sí, lo que pueda ayudar, sí, sí. lo haré. Sí, sí, sí. Pues nada, muchas gracias, Anda, y gracias por aceptar el reto. Nada, gracias a ti, Juan Carlos, todo un placer. Sí, sí, sí. Bueno, amiga, pues hasta la Venga, buen fin próxima. de semana. Hasta la próxima y a ver si es en persona. Efectivamente, a ver si es verdad. Bueno, Muchas gracias. hasta luego. Adiós.